Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por este tiempo nuevamente que podemos reunirnos toda la familia Amor y Fe, porque recuerde que somos la familia Amor y Fe en este momento en casa. Gloria a Dios, les saludamos, les bendecimos y bueno, qué bendición poder otra vez tener la oportunidad de compartir todos juntos el mensaje de la palabra de Dios a través de la señal de las redes sociales, y creemos que este tiempo va a ser de gran bendición para todos. Así es de que le animamos para que se reúnan todos allí en familia, llame al esposo, a la esposa, a los hijos, allí sentados alrededor de esta transmisión, porque el Señor va a bendecirles grandemente en esta hora. Amén, así es, gloria a Dios, qué bendición estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor y usando estos medios que el Señor pone a nuestra disposición para seguir extendiendo el reino de Dios. Así que de verdad es una bendición compartir con ustedes, y como decía mi esposo, reúnase ahí en familia, disponga su corazón para recibir la palabra del Señor y bueno, también para recibir más de su presencia y más de su espíritu. Gloria a Dios. Recuerde que usted puede seguirse conectando a nuestros servicios virtuales a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook, en YouTube, puede ingresar a las páginas oficiales de la iglesia, del Centro Cristiano de Amor y Fe, de Radio Armonía, del canal Telefamilia, o puede sintonizarnos por el 1350 a la AM o por el canal Telefamilia 595 de Cali. Así que lo animamos para que se siga conectando. Todas las direcciones de nuestras redes aparecerán al pie de pantalla, y también de Facebook, de YouTube, para que usted pueda seguir ingresando, conectándose y compartiendo con muchas más personas estos servicios que sé que pueden bendecir a muchas otras familias. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. También allí puede encontrar la forma de seguir haciendo sus donaciones, honrando a Dios a través de sus ofrendas. Y bueno, precisamente queremos hacer una oración especial por todos aquellos que han permanecido siendo fieles a Dios en este tiempo de crisis, de dificultad, pero saben que primero es Dios, han puesto a Dios como primero en sus corazones y han puesto primero el honrar a Dios con todo su corazón. Queremos hacer una oración de forma especial por cada uno de ustedes y dar gracias a Dios por su fidelidad y por su lealtad. Gloria a Dios. El Salmo 126, versículo 5 dice la palabra: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Note este cambio: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gloria a Dios por todos aquellos que entienden que en la temporada de dolor, en la temporada de dificultad, aún es cuando más nosotros tenemos que ser fieles y sembrar. La palabra de Dios nos enseña allí, dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Aquel que siembra en tiempo de lágrimas, en tiempo de dolor, está asegurando un futuro de regocijo y de bendición. La semilla tiene el poder para cambiar el escenario de vida. Cuando una persona está en un escenario de lágrimas, en un escenario de dolor, pero allí la persona siembra la semilla, esa persona está trayendo una transformación a su escenario de vida. La semilla transforma el escenario de lágrimas, de dolor, por el escenario de regocijo y por el escenario de cosecha abundante. Amén. Así es de que en este tiempo de quizás de sufrimiento para muchos, de lágrimas, de dolor, hoy te animamos: siembra. Eso se llama fe, y tú estás garantizando que los próximos días sean de regocijo, sean de cosecha, sean de abundancia para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así de que para todos los que estén dispuestos a hacerlo de corazón y con ánimo voluntario, también allí en la parte de abajo está toda la forma, al pie de pantalla, toda la forma como usted puede hacer sus donaciones, tanto en el canal Telefamilia. Usted puede mirar en la página web de la iglesia, están todas las indicaciones, y usted allí puede consultar y puede honrar y glorificar a Dios con todo su corazón. Y queremos orar por ustedes, así de que allí incline su rostro, allí en casa, y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, Señor, en este precioso momento de bendición. Te damos a ti gloria, honra, alabanza y adoración. Damos gratitud al Dios Todopoderoso por todos, Señor, mis hermanos amados, bendito Dios, que han sido fieles, Señor. Te damos gratitud porque tú los
los has bendecido, los has sustentado en este tiempo de dificultad. Has sido bueno y has sido fiel para con nosotros, Señor, dándonos el sustento, dándonos todo lo necesario. Por eso estamos agradecidos. Como dijo el salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que saca del hoyo tu vida. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias. Tú eres el que nos ha bendecido, Señor, y por eso te damos gracias, Señor. Y en medio de todo momento y en todo tiempo te glorificaremos. Aún, Señor, te honraremos con nuestras ofrendas, Padre. Y hoy presentamos la semilla, Padre, la gloria que tus hijos, Padre precioso, bendito Dios, hoy que presentan delante de ti, Señor, con lo que te van a honrar, Padre, la gloria. Y oramos para que tú traigas multiplicación, aumento y riqueza, y para que la semilla libere todo el potencial de multiplicación que hay en ella. Y declaramos y profetizamos que hay un cambio de escenario en tus hijos. El escenario de lágrimas, de dolor, de tristeza es cambiado por el escenario de regocijo y de cosecha, porque dice tu palabra: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Atamos el espíritu de pobreza, ruina, escasez, miseria, el devorador de finanzas, orugas, saltón, revoltón, langosta, el principado de Mamón, de Persia, Grecia, Madián. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús a los abismos profundos, donde nunca más salgan. La sangre de Jesús garantiza la victoria, y declaramos cielos abiertos, bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces queremos invitarle a que usted tome ahí su Biblia, abra la palabra del Señor, cierre sus ojitos nuevamente. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablándonos en este momento, que sea Él dirigiéndonos y que sea Él revelándonos su palabra. Así que cierre sus ojos y vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Dios, en esta hora, Señor, queremos, Rey del cielo, Padre, poner este tiempo en tus manos, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, habla aún a nuestra familia a través de la Escritura. Ábrele nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Revélala en esta hora a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Hazla rema en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a entenderla, pero también oramos en esta hora, Espíritu Santo, para que la siembres en nuestro corazón, para que ella dé mucho fruto en nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oramos para que tu palabra sea glorificada por el poder del Espíritu Santo, y concédenos en tu gracia, Señor, el denuedo, la sabiduría, la unción, el poder para predicarla, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que esta palabra fructifica en cada hogar, en cada familia, en cada persona a donde llegue, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y que cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta hora, Señor, a cada vida y a cada corazón. Te damos gracias, sometemos este tiempo al señorío de Cristo y declaramos, Señor, que tu presencia está en este lugar, y también que tu presencia llega, Señor, a cada lugar donde nos están viendo en este momento, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, queremos compartir con ustedes un mensaje que el Señor nos ha regalado, y se llama Preservando mi descendencia. Preservando mi descendencia. Y es una historia bien especial en la palabra del Señor, que nos habla precisamente de la descendencia del rey David, de cómo Dios obró a favor de la descendencia del rey David, y queremos compartirla con usted en esta hora. Acompáñenos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 11 al 16. Dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa
y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Será afirmada tu casa, y así declaramos en el nombre de Jesús que de parte de Dios será afirmada tu casa, Amén, tu en el descendencia, nombre de Cristo tus Jesús. hijos, tus nietos, toda tu casa será afirmada porque Dios tiene un pacto con nosotros. Amén. Un pacto en el que nosotros hemos entrado en la sangre de Cristo Jesús. Ahora, Amén. ese pacto alcanza nuestras generaciones porque Dios es un Dios de generaciones. Dice la palabra que aquí Dios confirma el pacto que Dios hizo con David. Dios se lo confirma para sus hijos, para su descendencia. La Biblia dice que Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Cuando Dios llamó a ti, cuando Dios te llamó a ti, no solo te llamó a ti, Dios llamó toda tu descendencia. Dios llamó a tus hijos, Dios llamó a tus nietos, a tus bisnietos, tataranietos, a toda tu descendencia. En ti Dios llamó a toda tu descendencia. Por eso esto nos da una palabra, amor, de esperanza y de fortaleza, porque eso nos dice que usted puede estar tranquilo porque Dios seguirá trabajando en tus hijos, Dios seguirá trabajando en tu descendencia después de ti. Si un día tú partes de esta tierra, puedes irte tranquilo porque tú sabes que el Señor se va a encargar de toda tu descendencia, porque el pacto que el Señor ha hecho contigo en la sangre de Jesucristo alcanza a todas tus generaciones. Y de la misma forma Dios tiene cosas grandes con tus hijos. De la misma forma que Dios te llamó a ti, Dios ha llamado a tu descendencia para hacer cosas grandes con tu descendencia y para afirmar tu casa. Uno ve que cuando Dios llama a Abraham, Dios se revela después a Isaac y Dios se revela después a Jacob, después de cada uno de ellos. Dios se reveló a cada uno de sus hijos, de su descendencia, para ir confirmando el pacto. Y yo declaro también y creo que Dios se va a revelar a tus hijos, Dios se va a revelar a tu descendencia por el pacto que ha hecho contigo. Amén. Y cuando Dios le está hablando aquí a David, sí, Dios le prometió a David una casa firme. Y cuando Dios le habla a David de una casa firme, le está haciendo referencia de una dinastía de reyes que gobernaría sobre Israel de Amén. generación en generación. Dios le está diciendo a David: mira, no faltará descendiente tuyo que no se siente en el trono de Israel. Dios le prometió que esa descendencia de él, que su dinastía se seguiría sentando en el trono de Israel por siempre, ¿sí? Y le está diciendo algo más, le está diciendo: y yo tendré una relación con ellos, con tus descendientes. Amén. Yo seré a ellos padre y ellos me serán a mí hijos. Es decir, que Dios le está prometiendo algo bien especial. Y aparte de eso, cuando le está hablando de un reino perdurable, ¿sí? De un reino eterno, aquí podemos ver de la promesa del advenimiento del Mesías que venía del linaje de David. Así que vemos que el Señor tenía un plan grandioso con la descendencia de David. Dios tenía algo trazado para sus descendientes, no solamente con él, porque David había hallado gracia a los ojos de Dios, y entonces por eso Dios lo acoge y por eso Dios lo escoge para él, pero también escoge a toda su descendencia. Y el plan que Dios tenía con David incluía también a sus hijos y a todas sus generaciones de ahí en adelante. Así que vemos que Dios le hace una gran promesa a David. Y luego en el capítulo 7, versículos más adelante, usted lo puede leer ahí en su casa, David se sorprende y David se humilla, le dice: Señor, pero ¿quién soy yo? Si yo no soy prácticamente nadie para que tú reveles este gran plan que tienes con mi familia, con mi descendencia. Así que el mismo David se sorprende, y es lo primero que queremos compartirte en esta hora por el Espíritu de Dios, que el Señor tiene planes contigo, pero también con los tuyos. El Señor tiene planes Amén. con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, con tus tataranietos. El Señor tiene propósitos grandes que tú no te alcanzas a imaginar con tu familia. Dios también a ellos los incluyó en sus planes eternos. Y cuando Dios promete algo, Dios permanece fiel a lo que Él promete. Dios permanece fiel a cada una de sus palabras, y nos sorprende porque a pesar de que pasó el tiempo, después de que David muere, Dios seguía siendo fiel con la descendencia y con la generación de David. Un anhelo, amor, del corazón de uno
es que los hijos de unos conozcan a Dios. Y uno ora a Dios por eso: Señor, revélate a ellos, que ellos te conozcan. Y uno está en el buen sentido de la palabra preocupado en que Dios se revele a ellos. Pero resulta que Dios está más dispuesto y anhela más en su corazón revelarse a nuestros hijos, ¿cierto? Mire lo que le dice Dios a David: yo me voy a revelar a tu hijo y seré a él por padre y él me será a mí por hijo. O sea, lo que decía mi esposa, algo muy importante: Dios mismo va a buscar a tus hijos. Dios va a buscar a tus hijos y Dios va a buscar generar esa comunicación con ellos y esa relación con ellos. Así es de que tú puedes tener la seguridad de que el Dios tuyo también será el Dios de tus hijos, y el Dios tuyo va a buscar a tus hijos y va a buscar tener una relación profunda con ellos. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Así que vemos que el Señor tenía propósitos con la generación de David, pero también quería tener una relación con ellos, como veíamos ahora. Y queremos que nos acompañe al segundo libro de Crónicas, capítulo 18, porque bueno, vamos a ver, ¿y qué pasó? Resulta que Dios efectivamente cumplió su palabra y los descendientes de David se sentaron en el trono de Israel y de Judá. Pero en el capítulo 18 vimos un ataque fuerte del enemigo contra la descendencia de David. Y en el capítulo de segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 1 dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Cuando David muere, ¿sí?, pasa su hijo Salomón como rey, luego pasa su nieto como rey, su bisnieto, y así empiezan de generación en generación hasta que llega a Josafat. Josafat fue uno de los reyes de Judá y fue descendiente de David y era el rey. Era un hombre de Dios. La palabra del Señor nos muestra que este descendiente de David era un hombre de Dios que buscaba al Señor, que hacía lo recto delante de Dios. Pero Josafat cometió un error, ¿sí? Y Josafat tuvo un descuido. Y el diablo aprovechó este descuido para atacar la descendencia de David y para que la promesa de Dios no se cumpliera. Pero el diablo nunca logrará eso, porque lo que el Señor promete lo cumple. Y aunque amén, el diablo se pare de cabeza, lo que Dios ha establecido para ti, para tu familia, el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén allá desde su amén, casa? Gloria a Dios. Entonces vemos que Josafat, siendo descendiente de David, comete un error, empieza a tener una cercanía al rey de Israel, al rey Acab. Y el rey Acab era un rey perverso, malo, adoraba a Baal, estaba casado con Jezabel, una mujer mala, pagana, que no quería nada con Dios, una mujer que adoraba a Baal y que había introducido la idolatría al pueblo de Israel. Y resulta que Josafat hace parentesco con ellos y casa a su hijo Joram con la hija de Acab y de Jezabel. Ese fue uno de los errores de Josafat, pero grave error en su vida. Además de lo que hizo con su hijo, uno de los grandes errores de Josafat fue que, aunque Josafat fue un gran hombre de Dios, porque fue un gran hombre de Dios, hasta el profeta le manifestaba un respeto tremendo. Sí. A Josafat era un hombre temeroso de Dios, de oración, buscador de Dios. Pero la debilidad de Josafat fue las relaciones que tuvo, los amigos que tuvo, y uno de ellos fue Acab, y Acab era un hombre perverso. Entonces Josafat no supo relacionarse bien y no supo hacer buenas alianzas, amor. Él no hizo alianzas correctas. Por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado con quién haces alianzas en la vida, con quién te asocias, con quién haces negocios, ¿sí? Con qué tipo de personas permites que entren a tu vida. Porque las personas que entren a tu vida podrán bendecirte o podrán también ser de maldición en la vida de la persona. Uno tiene que tener mucho cuidado con qué tipo de personas permite que entre en la vida de uno. Josafat permitió que este hombre perverso llamado Acab entrara dentro de su grupo más cercano de amigos y terminó casando a su hijo con la hija de Acab y de Jezabel. Y entonces esta muchacha pues traía toda esa herencia perversa de sus padres. Claro, entonces
Lo que queremos que nos logres entender por el Espíritu de Dios es que Dios tiene propósitos con tu descendencia y con tus hijos, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Dios va a cumplir su palabra, Amén. pero nosotros tenemos también que hacer nuestra parte y tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser personas muy cuidadosas, ¿sí? Para no permitir abrirle una puerta al enemigo de ningún lado para que ataque a nuestros hijos. Está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Así que vemos que Josafat no tuvo cuidado. Había una promesa sobre su descendencia, pero él se descuidó y él empezó a abrirle la puerta a Acab y a Jezabel. Y así que casa a su hijo con la hija de ellos dos. Y esta mujer, Atalía se llamaba, era mala, era perversa, había aprendido todo lo de su mamá y también adoraba a Baal. Y entonces cuando Josafat casa a su hijo con ella, vemos en la escritura, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, vamos a leerlo rápidamente, 21, versículo 6. Y anduvo, está hablando del hijo de Josafat, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Así que Josafat cometió un grave error. Introdujo a esta mujer en su familia y le pervirtió a su hijo. Y luego dice la escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición. El enemigo diseñó todo un plan. Logró introducirse en la descendencia de David para destruirla. Porque Josafat le abrió una puerta al enemigo. Y el enemigo aprovecha y se introduce por un descuido. Permitió que su hijo se casara en yugo desigual con una mujer que no tenía temor de Dios, una mujer perversa. Porque bueno, era una hija de un rey, ¿cierto? Era de la alta sociedad, hija de rey, ¿sí? Tenía quizás un futuro asegurado económico, financiero. Entonces de pronto Josafat solamente pensó en ese tipo de cosas, pero no pensó en que lo más importante es que fuera una persona temerosa de Dios. A veces hay muchos padres que cometen esos errores, ¿no? Que el muchacho es buena persona. No, el muchacho es bueno, el muchacho es estudiado, el muchacho es juicioso en la casa, el muchacho esto y aquello, y no, pues la lumbrera, pero no tiene temor de Dios, no tiene a Cristo en su corazón, que es lo más importante realmente. ¿Y qué pasa? Que aunque pueda tener muchas virtudes o cosas entre comillas buenas, ¿cierto? Solamente están enfocados en lo del mundo, pero no está enfocado en lo espiritual. Y note que una persona puede aparentar tener muchas cosas positivas y buenas para la vida de un hijo, pero si no tiene el temor de Dios, esa persona puede destruir a ese hijo. Claro, entonces ellos le abren la puerta al enemigo de esta manera, pero hay padres que le abren las puertas al enemigo de muchas otras maneras, donde permiten que el enemigo introduzca malas costumbres en casa, donde permiten que no se honre a Dios en casa, donde son muy permisivos a veces los padres en el hogar, permiten muchas cosas que no glorifican al Señor, y entonces el enemigo se empieza a meter hasta que gana una gran ventaja en el hogar, porque la Biblia nos enseña que una poca levadura leuda toda la masa. Con solo poquito puede llegar a pervertir y a dañar toda una masa entera. Así que ellos permitieron un poco, el enemigo se introdujo y pervirtió a la descendencia de David, al punto de que este hombre Joram muere, ¿sí? Muere por juicio de Dios. Luego su hijo Josías toma el reino, pero su madre también lo conduce hacia lo malo, y ella introduce la adoración a Baal en el reino de Judá. Ella pervierte todo el reino, toda la gente se desboca a adorar a Baal, se olvidan de Dios, empiezan con la idolatría. Ella influenció no solamente a su esposo, a su hijo, sino también al reino entero en Judá. Así que vemos cómo este plan del enemigo se introdujo poco a poco hasta que llegó a influenciar totalmente al reino de Judá. Y luego vemos algo peor,
porque era lo que ella estaba buscando desde un principio. La Biblia dice en 2 Crónicas 22:10. Dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Cuando su hijo muere, Ocosías, entonces ¿qué hace ella? Mató a todos sus nietos, para que ninguno de ellos, descendientes de David, tomaran el trono de Judá. Los manda a matar a sus nietos, siendo pequeños, siendo bebés, siendo niños. Esta mujer era perversa y ella usurpa el trono de Judá, que era lo que ella estaba buscando, que la descendencia de David no se sentara más en el trono de Judá. Así que ella se sienta ahí en el trono y manda a matar a todos los nietos de David. Y vemos cómo ella llega a hacer todo esto y logra estos alcances. Y esto no es muy lejano a lo que está sucediendo ahora en día. Porque el enemigo se ha querido levantar, pero está vencido en el nombre de Cristo Jesús, para destruir las nuevas generaciones. Porque el diablo quiere destruir las generaciones que se están levantando, las quiere pervertir, las quiere dañar, las quiere exterminar, pero está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Las quiere pervertir a través de tantas cosas que se están levantando ahora en día, a través de tantos movimientos, ideologías, a través de tantas cosas perversas que se están moviendo, tantos jóvenes cayendo en depresión y suicidándose, aún niños que se suicidan porque caen en depresión, porque eso es lo que busca el enemigo, destruir las nuevas generaciones. Pero en ese momento, cuando ella estaba matando a los descendientes de David para que no vivieran más, para que no se cumpliera el propósito de Dios en ellos, Dios levantó a un hombre y a una mujer llenos de Dios, hombres y mujeres que estaban consagrados para Dios, que no se habían dejado influenciar por todo lo que Atalía había hecho en el reino, hombres y mujeres radicales con determinaciones en su vida, dispuestos a agradar a Dios antes que al mundo. Y precisamente estamos hablando en 2 Crónicas 22:11 de Josabed y de su esposo. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así los escondió Josabed, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto Atalía reinaba en el país. Cuando ella quiso destruir a esta descendencia, Dios intervino. Así que no importa si tal vez tú has visto que el enemigo ha querido atacar a tus hijos o ha querido atacar tu descendencia, y tal vez has visto que las cosas en ellos no marchan del todo bien, pero hoy queremos decirte de parte del Señor, Dios va a intervenir y Dios va a meter su mano para que el propósito de Dios se cumpla en tus hijos, porque el diablo no puede estorbar lo que Dios ya determinó para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Por eso, como decíamos desde el principio, porque Dios tiene un pacto contigo. Ahorita veíamos que cuando el hijo de Josafat hizo lo malo y se dejó influenciar de esa forma, dice que Dios no quiso destruirlo por el pacto que había hecho con David, porque Dios había prometido a David que de su descendencia siempre habría alguien sentado en el trono. Y eso habla del compromiso que Dios tiene con nuestros hijos, con nuestra descendencia, el compromiso que Dios tiene de trabajar en ellos, pero no restando el compromiso que nosotros debemos de tener en cuidar a nuestros hijos. Y aquí vemos el ejemplo de Josabed, que era la hermana de Ocosías. Cómo esta mujer se levanta a proteger a ese niño que era el posible heredero del trono y que era descendiente de David, y en quien Dios iba a cumplir el pacto y la promesa que había hecho a su siervo David. Y como dice que ella lo guardó durante 6 años, y dice que lo llevó a su cámara, lo llevó a su habitación, a la recámara. Y cuando hablamos de la recámara, siempre la palabra de Dios, la recámara, tiene una connotación de la oración. La Biblia dice: cuando tú ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre que ve en secreto
te recompensará en público. Ella llevó a este muchacho, lo adoptó como hijo suyo y lo llevó a su recámara, lo llevó a un lugar secreto para resguardarlo y para cuidarlo. Y eso nos habla de que la oración es el cuarto de protección para nuestra descendencia, es el cuarto de protección para nuestros hijos. Por eso es que nosotros nunca debemos soltar a nuestros hijos en oración. Precisamente, ¿qué es lo que llevó a ella a resguardar tanto a ese joven, a ese niño, perdón? ¿Qué fue lo que la llevó a ella a ocultarlo, a exponer su propia vida por ese niño? ¿Qué la llevó a eso? Entender el propósito de Dios que había en ese niño. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros como padres tenemos que entender que en nuestros hijos hay propósitos divinos, hay propósitos grandes. De hecho, ser un buen padre, lo que hablábamos ahorita, ser un buen padre no es que le des el mejor estudio a tus hijos, aunque si tiene la oportunidad, dáselo. No es que le pague la mejor universidad, aunque si tiene la oportunidad, hazlo. No es que le compres la mejor ropa, aunque si tiene la oportunidad, hazlo. Pero eso no es ser el mejor padre. Ser un buen padre es entender el propósito que Dios tiene con nuestros hijos y resguardarlos, protegerlos, guiarlos y conducirlos hasta que ellos alcancen el propósito que Dios ha determinado con ellos. Ser un buen padre es guardar a nuestros hijos en oración, es proteger a nuestros hijos en oración, es hacer una cobertura de oración sobre ellos para que Dios cumpla el propósito que tiene con cada uno de ellos. Amén. Así que ella lo resguardó en su habitación y luego lo llevaron al templo, donde lo guardaron durante 6 años, y al 7.º año lo nombraron como rey de Judá, y Atalía murió fuera del templo. Pero vemos que ellos, sí, tanto Josabed como Joiada, esta pareja, este par de esposos, él era sacerdote y ella era su esposa, es decir, que ellos adoraban a Dios. Y esos precisamente son los hombres y mujeres que Dios está llamando en este tiempo. Esos padres como Josabed y como Joiada, que esconden a sus hijos en la casa del Señor, en la habitación de Dios, en la oración, hacen del lugar de la presencia de Dios ese refugio donde Dios los protege, donde Dios los guarda. Tú eres esa mujer y tú eres ese hombre que el Señor llamó para rescatar a tus hijos y para guardarlos y para protegerlos de la muerte, en el nombre de Cristo Jesús. Pero también en el templo ellos no solamente lo guardaron para que no muriera, sino que en el templo lo instruyeron, en el templo le enseñaron, lo prepararon para el propósito que Dios tenía con él. Así que como padres nosotros debemos resguardarlos en el templo, en la oración, en la comunión con Dios, pero también es nuestro deber como padres instruirlos y conducirlos hacia el propósito que Dios tiene con cada uno de ellos. Así que en esta hora queremos desafiarte para que te levantes, papá y mamá. No importa si tal vez el enemigo ha querido dañar a tus hijos, si el enemigo se ha querido levantar, pero recuerda que sobre ellos hay una palabra, hay un pacto de parte de Dios, hay una promesa de parte del Señor, y tú eres esa Josabed y tú eres esa Joiada que el Señor va a levantar ahí en casa para proteger a tus hijos, para preservarlos en el Señor y para conducirlos hacia su propósito. Y algo clave que preservó a este niño, a Ocosías, fue el ejemplo que vio de ellos constantemente, de él como sacerdote, de ella como una mujer de Dios. ¿Y quién fue Ocosías? Dice la Biblia Josías. Josías. ¿Quién fue él? Joás fue un niño, Joás, que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Ese fue el fruto, ese fue el resultado. Pero tuvo dos personas que lo prohijaron, que lo adoptaron, dos padres, el sacerdote y Josabad, que lo adoptaron para darle un ejemplo de adoración, darle un ejemplo de servicio a Dios. Este niño creció viendo a este sacerdote, a esta mujer, adorando a Dios, siendo fieles a Dios, buscando a Dios, sirviendo a Dios en el templo. Si tú das a tus hijos ese ejemplo de adoración, ese ejemplo de servicio a Dios, ese ejemplo de búsqueda de Dios, vas a tener como resultado y como fruto un hombre de Dios que va a hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Entonces, una cosa muy importante es orar por ellos, sí, cubrirlos en oración, y debes entender que ninguna oración que has hecho por tus hijos es en vano. Amén. Porque eso está generando un cuarto de protección para ellos. Pero también el ejemplo que tú le das de oración, de adoración, de búsqueda de Dios,
va a hacer que ellos hagan lo mismo cuando ellos lleguen a su madurez. Así es de que todo lo que tú has hecho por ellos va a dar un fruto. Amén. Y vas a ver un resultado en ellos para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Así queremos invitarte en esta hora para que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor, vamos a orar por esta descendencia, por estas nuevas generaciones que se están levantando. Vamos a declarar sobre ellos que el Señor cumplirá su propósito en sus vidas y que el enemigo no podrá detener lo que Dios ya determinó para ellos. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido compartir tu palabra. Bendecimos cada familia, bendecimos cada hogar donde esta palabra ha llegado, Señor. Oramos, Padre, por cada descendencia, por cada hijo, por cada nieto, por cada bisnieto, Señor. Oramos por las generaciones, Padre, que se están levantando en esta hora, Señor. Y en esta hora nosotros reprendemos en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu inmundo, todo lo que está operando en este mundo, que quería levantarse contra la niñez, contra la juventud, para pervertir, para dañarles, para destruirles. Reprendemos toda artimaña del enemigo, reprendemos todo ataque de las tinieblas en contra de ellos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús a los abismos profundos. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor, que tu propósito se cumplirá en ellos. Señor, declaramos lo que dice en tu palabra. Amén. Que a nuestros hijos no les faltará el Espíritu de Dios ni la palabra de Dios, que no necesitarán, amén, que alguien les enseñe acerca de ti, porque ellos mismos te conocerán, Señor. Amén. Y en esta hora, Padre, también oramos, Rey del cielo, por cada padre y por cada madre que tal vez estaba desanimado porque no veía cambio en sus hijos, porque veía que sus hijos no estaban bien. Pero, Señor, declaramos que hoy tú les levantas en el nombre de Cristo Jesús, que tú les das a ellos, amén, la fuerza que necesitan, aleluya, como Josabed y como su esposo Joiada, Señor, que tú les aleluya, das el valor, que tú les das la fuerza, la sabiduría para preservar su descendencia, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que se levantan hombres y mujeres, padres y madres llenos del Espíritu Santo, amén, dispuestos a pelear, a luchar, a dar la batalla por sus hijos y por sus generaciones, en el nombre, amén, de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Amén, Dios Todopoderoso. Y allí levanta tus manos al cielo en el nombre de Jesús. Aun si tienes a tus hijos cerca, ponen la mano sobre su cabeza, abrázalo y declara: Señor, tú serás padre de mis hijos, amén, mis hijos son tus hijos, Señor. Mi descendencia te, amén, pertenece a ti, oh Dios de la gloria, porque tú guardas el pacto y la misericordia a los que te aman, amén, hasta 1000 generaciones. Amén, hoy nosotros, Señor, más allá de lo que podamos estar viendo, más allá de lo que sí, tú puedas, Señor, estar viendo en tus hijos de forma negativa, confiamos y creemos, decláralo, amén, allí, que tú te revelarás a ellos, Señor, que amén, tú trabajarás en ellos, porque más sí, que Señor, yo, tú estás interesado, amén, en establecer, Dios, una relación con nuestros, amén, hijos por el pacto en la sangre de Cristo, amén, que me alcanzó a mí, amén, y que por ende va a alcanzar a mis hijos, Señor, como Jesús, tú lo has prometido, Señor. Sí, tú serás padre de nuestros hijos y nuestros hijos serán tus hijos, amén, serán tus siervos, Padre, servirán, amén, a tus propósitos por amor de tu nombre. Amén. Tenemos esa confianza, lo declaramos. Nuestra descendencia será bendita en la tierra, amén, nuestra descendencia te servirá, sí, para, Señor, la gloria de tu nombre, y confiamos en que tú te revelarás a ellos, amén, Señor, así como te revelaste a la descendencia de Abraham, te revelaste a Isaac, te revelaste a Jacob y a los, sí, hijos, Señor, de Israel. Declaramos que tú te revelarás a nuestros hijos, amén, a nuestros nietos y a en todas nuestras generaciones, y cumplirás tu propósito en ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, les mandamos un gran abrazo y nos vemos en el siguiente servicio.